de la biología nos vamos a las matemáticas, pero no deja de ser interesante. El doctor Marcel Morales, del Instituto Universitario de Formación de Maestros de Lyon, de la Universidad de Lyon, 1, es doctor en matemáticas, investigador en matemáticas puras, especialidad álgebra y geometría. También es experto en temas de enseñanza de las matemáticas. Trabaja formando a los profesores de primaria y secundaria en el Instituto de Formación de Maestros de la ciudad de Lyon. Marcel es egresado de la UNI, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y se fue muy joven a Francia. Y allí pues está desde hace ya, ¿cuántos? ¿30 años? 30 años. 30 años. Y viene seguido al Perú porque quiere mucho, se ha paseado por todos los restos arqueológicos del Perú y viene muy emocionado y nos va a enseñar cómo enseñar matemáticas, sobre todo los profesores de matemáticas que están acá presentes. Gracias, Marcel. Aplausos para Marcel. Gracias por esta invitación, sobre todo a Modesto. Y, más cerca del micro para que... Ya. ¿Estará bien aquí? Bueno, entonces Modesto me ha pedido de hablarles a ustedes sobre las nuevas técnicas de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Bueno, se puede decir también nuevos métodos, ¿no? Ahora, el problema que primero hay que ponerse la pregunta es ¿por qué y cómo enseñar las matemáticas, ¿no? El problema de enseñar las matemáticas se ha puesto pues desde que las matemáticas existieron, ¿no? Siempre ha habido discípulos, siempre ha habido maestros, ¿no? Y ha habido gente muy importante, ¿no? Que tenía maestros, ¿no? Como Alejandro Magno, que tenía maestro a Sócrates, ¿no? Y a otros. Entonces siempre la enseñanza tenía pues un papel muy importante. Ahora es también una situación muy antigua, ¿no? De enseñar y cómo enseñar. Lo que es verdaderamente nuevo ahora, ¿no? Lo que es verdaderamente nuevo es que por razones políticas, ¿no? ¿Está mejor? Por razones políticas, ahora pues se trata de formar al mayor número posible de gente que tenga conocimientos, ¿no? O sea que se trata de hacer que 80, 90 o tal vez 100% de la población tenga diplomas, tenga conocimientos como profesionales, ¿no? Entonces, eso sí ya es un reto muy importante, un desafío para cualquier maestro, ¿no? Cómo se debe enseñar, qué métodos, de qué manera, para que el conocimiento sea accesible a todo el mundo, ¿no? No como antes. Antes el conocimiento era accesible solo a un pequeño grupo, a una élite, ¿no? En la época antigua era verdaderamente la élite que es la única que tenía acceso al conocimiento. Después ya hace un siglo eran 40% de la población solamente que tenía acceso al conocimiento. Y actualmente ya se habla del orden del 60-70%, ¿no? Incluso hay países como Francia que están tratando de tener al 80%, ¿no? Es un objetivo de llegar a 80% de una generación pues que llegue al bachillerato, ¿no? O sea que el problema de poco a poco el problema ya es en la manera en que se debe hacer, cómo se debe hacer para que el conocimiento esté al alcance de todo el mundo. Bueno, entonces eso nos ocupa de varias situaciones. En realidad tenemos públicos diversos, ¿no? Muchos públicos diversos. La gente no es idéntica, no puede pues aprender las matemáticas de la misma manera, tampoco no tiene los mismos gustos. Hay gente
que le gusta más los números, hay gente que le gusta más la geometría, ¿no? Y hay gente que le gusta tal vez más el álgebra u otras cosas. Las matemáticas no se pueden enseñar de la misma manera a todo el mundo, ¿no? No se puede hacer un solo molde en la que la gente pues cae ahí, ¿no? Entonces hay que inventar otros procedimientos, ¿no? Ahora, hay procedimientos de masa y hay procedimientos particulares, ¿no? Para atraer poco a poco a los alumnos. Entonces, ahora voy a hablar de algunas situaciones ya más concretas, ¿no? Situaciones concretas que se utilizan para tratar de incentivar, motivar a los niños, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y también después voy a hablar de algunos ya temas más generales que van a servir, ¿no? Que son ya teorías generales que sirven para todo el mundo. Entonces, el primero es lo que se llama los problemas abiertos o investigación, ¿no? O si no también el trabajo en grupos como clubes, ¿no? Que se llama matemáticas en blue jeans, ¿no? Ya les voy a explicar un poco después en qué consiste, ¿no? Después, la utilización de campos modernos de las matemáticas, ¿no? Para también presentar problemas atractivos para todo el mundo. Entonces, son las matemáticas que se llaman teoría de grafos, combinatoria, teoría de probabilidades. Después tenemos las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en las cuales se encuentran los software de aprendizaje a distancia. O sea que eso sí ya son software en que una persona se encuentra delante de una computadora, por ejemplo, y puede aprender solo las matemáticas, ¿no? O sea, hay preguntas, respuestas, hay conocimientos, ¿no? Y entonces ahí tiene que responder, tiene que hacer sus ejercicios solo y a partir de eso, pues ya comienza a aprender. Ya hay sistemas, ¿no? En Europa hay sistemas ya en los que el alumno ya puede aprender solo, ¿no? O sea, es una manera, en general es una manera de ayudarlo, ¿no? No es solo, en realidad no trabajan solos completamente, ¿no? O sea que hay cursos en la universidad, por ejemplo, hay cursos y después pueden ir a su casa y pueden resolver ejercicios sobre la pantalla del ordenador, ¿no? Y pueden verificar también las respuestas, pueden hacer cosas, ¿no? Saber si todo es justo o no. Bueno, también otra cosa que dentro de las nuevas tecnologías son las presentaciones por los profesores, ¿no? Utilizando el software como el LaTeX, el PowerPoint, ¿no? Que es lo que facilita también la presentación, la comunicación con los alumnos, ¿no? Y enseguida tenemos ya cosas más particulares que son los software de geometría dinámica, ¿no? Los software de geometría dinámica, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que uno hace geometría, ¿no? O sea, la geometría normalmente es trazar rectas, trazar curvas, trazar círculos, ¿no? Pero en lugar de hacerlo con una regla y un compás, la regla y el compás ya se encuentran dentro de la computadora, ¿no? Y entonces lo único que tiene que hacer es indicarle a la computadora que trace ¿no? Que trace como si fuera una regla, que mida, que calcule los ángulos, que haga un círculo y esas cosas. Entonces todo lo que uno puede hacer con la mano, la computadora lo puede hacer. Y la facilidad es que la computadora al mismo tiempo puede servir para hacer variar los puntos, ¿no? Para hacer cosas. Les voy a dar un ejemplo ahorita para que vean. Y después también otras cosas ya más adelantadas que se utilizan ya en la universidad, ¿no? Son los software de cálculo formal, ¿no? Software de cálculo formal ya existen en calculetas, ¿no? Calculadoras pequeñitas
que se puedan ya utilizar incluso en el colegio para calcular derivadas, para calcular primitivas, ¿no? Pero también cálculos mucho más grandes, ¿no? Que nosotros los matemáticos también utilizamos ya para la investigación, porque hay software que hacen cálculos de álgebra, ¿no? Que resuelven ecuaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, ese tipo de software también ayudan también para la enseñanza, ¿no? No solo para la investigación. Bueno, como les decía antes, toda enseñanza o todo método de enseñanza en realidad pues tiene que tener cuenta del público, ¿no? Al que se está aplicando, ¿no? Uno no puede enseñar las matemáticas de la misma manera a un literario que a alguien que está muy motivado para hacer matemáticas, ¿no? O a un científico. Entonces, los públicos específicos, entonces tenemos que tener un repertorio, ¿no? De problemas, de ejercicios u otras cosas, actividades que se sirvan pues para los literarios, por ejemplo, para las clases difíciles o también para los alumnos en dificultad, ¿no? Que son públicos ya muy diversos. Ahora, dentro de los temas generales, ¿no? Ya las teorías generales del aprendizaje de las matemáticas, se encuentra la didáctica de las matemáticas, ¿no? Eso sí es una teoría general que, bueno, condiciona, que ve también cómo se debe enseñar a un público en general, ¿no? Entonces, la didáctica matemática, voy a hablar ahorita un poco porque después voy a presentar ejemplos de otras cosas. La didáctica de las matemáticas es un campo, ¿no? Un dominio que se ha desarrollado demasiado desde hace más de 40 años actualmente, ¿no? Entonces, se comienza, pues, por ejemplo, a analizar, ¿no? Lo que se llama la práctica de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? La práctica del profesor dentro de su clase, ¿no? Cómo el profesor dentro de su clase puede hacer para comunicar el mensaje de las matemáticas al alumno, ¿no? Entonces, la manera que sea el mensaje pase sin ambigüedad, porque en realidad cuando hablamos normalmente, ¿no? Cuando estamos hablando así en lenguaje corriente, en realidad tenemos mucha ambigüedad, no es nada preciso, y las matemáticas, no, lo que caracteriza las matemáticas son que son precisas, ¿no? Entonces, cuando si un profesor no se da cuenta que está hablando con mucha ambigüedad, pues en realidad tal vez una mitad de la clase está comprendiendo algo y la otra mitad de la clase está comprendiendo otra cosa, ¿no? Entonces, por eso el profesor ya tiene que saber exactamente cómo, ¿no? Cómo debe expresarse, de qué manera, para que sea lo más preciso posible y que sea el mismo mensaje para todo el mundo, ¿no? Para todos los alumnos debe ser el mismo mensaje, las mismas interrogaciones, ¿no? La misma teoría, y no que cada uno comprenda pues lo que quiera, ¿no? Entonces, esa es la teoría. También en el otro sentido, cuando un alumno le habla a un profesor, cuando un alumno pone una pregunta, entonces el profesor puede comprender algo, pero en realidad tal vez no es eso lo que ha querido decir el alumno, ¿no? Entonces, también esa comunicación en los dos sentidos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que la teoría de la didáctica de las matemáticas se tiene pues que estudiar y hacer, ¿no? Digamos, tiene que ver estos dos caminos, cómo se puede ser lo más preciso posible, ¿no? Estos dos sentidos de comunicación del alumno al profesor y del profesor al alumno, para que uno y el otro se entiendan y que uno verdaderamente se entienda con el otro en el mismo lenguaje, ¿no? O sea, parece un poco tonto, ¿no? Pero en realidad es así. Cuando uno habla a un público, ¿no? Diverso, en realidad cada uno comprende lo que quiere de lo que el expositor está diciendo, ¿no? Y para que sea bien preciso,
pues puede ser muy pesado, ¿no? Porque si uno quiere hacer que algo sea muy preciso, puede hacerlo, pero puede hacerlo de tal manera que ya sea tan preciso que es muy pesado y aburrido, ¿no? Entonces no puede ser así. Entonces tiene que hacer un discurso pues que sea al mismo preciso y ameno, ¿no? Bueno, entonces todo ese es el sentido de la comunicación entre los dos, ¿no? El alumno y el profesor, pues en los dos sentidos. Eso es el más o menos, resumiendo, ¿no? El tema de la didáctica, ¿no? Y también igual cuando un alumno se pone un examen a un alumno, también lo mismo, tenemos que saber exactamente qué se espera que el alumno esté respondiendo, ¿no? Y también cuando el alumno va a escribir, ¿no? Sus respuestas, pues también tiene que ser lo más preciso posible que vaya hacia la pregunta que se le ha hecho, ¿no? Entonces es igual, hay que comunicar y tratar de comprender cada uno, ¿no? El profesor con el alumno y el alumno con el profesor. Bueno, eso es para resumir, ¿no? Un poco lo que es la didáctica de la matemática. Por supuesto, la didáctica de las matemáticas es una teoría muy grande que tiene aspectos psicológicos, filosóficos, ¿no? y matemáticos. O sea que todo eso no puedo darles en una charla tan corta, ¿no? Bueno, la otra cosa que es muy importante en la enseñanza de las matemáticas y que tal vez no se toma en cuenta actualmente, que desgraciadamente, salvo con anécdotas y esas cosas, es la historia de las matemáticas, ¿no? La historia de las matemáticas ya tiene prácticamente 7.000 años, ¿no? Desde los primeros hombres que comenzaron a escribir los números, a hablar de números y eso, hasta ahora casi 7.000 años. Entonces se dan cuenta que esos 7.000 años, ¿no? Los progresos han sido pues muy lentos, ¿no? Últimamente solamente los progresos de las matemáticas, últimamente solamente los progresos han sido rápidos, ¿no? Pero durante miles de años, ¿no? En realidad han pasado años y años antes de que se formalice las matemáticas como están ahora, ¿no? Antes las matemáticas no estaban nada formales, ¿no? Nada formales, y lo único es que al principio la gente se interesaba era saber contar y eso, ¿no? Eso es lo único. Poco a poco los griegos han formalizado las matemáticas, ya hace 2.000 años que los griegos han formalizado una gran parte de las matemáticas, ¿no? Y si los griegos hubieran tenido un cierto tipo de conocimientos, hubieran sido capaces de hacer toda la ciencia que estamos haciendo actualmente, ¿no? O sea que les ha faltado muy poco para que haga un despegue fenomenal en esa época, ¿no? Y después de los griegos, durante muchos siglos, las matemáticas y todas las ciencias han estado prácticamente abandonadas, ¿no? Hasta el siglo más o menos 12 siglo, 13 siglo después de Cristo, en que los árabes, los persas, de nuevo se han comenzado a interesar a los trabajos de los griegos y de nuevo se han comenzado a interesar a todas esas matemáticas, ¿no? Entonces, de nuevo, se ha impulsado el estudio de las matemáticas. Ahora, todo eso, las matemáticas han conocido un desarrollo en historia, pero bárbaro, pues, en los 100 años que han pasado, ¿no? Pero incluso así, cuando se ve la vida de matemáticos muy grandes, ¿no? Que han vivido en el 14 siglo, 15 siglo, 16, 17, como Euler, que es uno de los más grandes matemáticos que ha existido, ¿no? Y que ha escrito libros que son comprensibles para cualquier persona. Entonces uno mira ahí y lee, y a veces hay demostraciones que son falsas, ¿no? Entonces uno no puede imaginarse como un gran matemático ha podido escribir cosas que eran falsas, ¿no? Demostraciones que eran falsas. Pero lo que pasa es que a Euler le faltaba todavía conocimientos, no tenía los conocimientos que han aparecido en el siglo XIX ni en el siglo XX, ¿no? Entonces, él con los conocimientos que tenía ha hecho sus pruebas, ¿no? Entonces, en realidad, las matemáticas han avanzado, pero a veces también han retrocedido, ¿no? Porque había afirmaciones exactas, a veces había afirmaciones falsas, ¿no?
Y bueno, y eso hace parte de las matemáticas. Las matemáticas no es solo una secuencia de éxitos, ¿no?, y de progresos hacia adelante. Ha habido pasos hacia atrás y entonces eso es muy importante para cuando uno enseña las matemáticas, es muy importante porque cuando yo explico a mis alumnos, ¿no?, el trabajo de Euler, cómo había hecho Euler, cuál era su método, ¿no?, para fabricar conocimientos, les explico también los errores que había hecho Euler, ¿no? Y a veces los errores que había hecho Euler coinciden con los errores que han hecho mis alumnos, ¿no? Entonces, eso les permite relativizar. Es muy cierto que las matemáticas, claro, tienen, ¿no?, se necesita conocimiento fuerte, pero a veces nuestra imaginación nos juega pues algunos malos pasos, ¿no?, y creemos que nuestra imaginación nos está dictando la realidad como debe ser, y en realidad no la está dictando, nos está llevando a caminos, ¿no?, desviados. Entonces los errores que han hecho grandes matemáticos los encontramos ahora en los razonamientos de nuestros alumnos, ¿ah? Y entonces en ese sentido pues que también la historia de las matemáticas es importante, ¿no? Nos hace ver que todos esos errores no son solamente errores de cálculos, pero también errores de raciocinio, y que se repiten, ¿no? Y llegan y se repiten y de nuevo en la historia de las matemáticas, ¿no? Hasta que poco a poco, pues, a los fundamentos de las matemáticas ya se estabilizan poco a poco, y entonces ahí sí ya de nuevo, digamos que